El público contenía la respiración. Las cámaras apuntaban hacia la puerta. Y entonces, ella entró. Valentina, la amante, la mujer que todos odiaban y que estaba a punto de ser destruida ante los ojos del país. Su vestido rojo brillaba como un desafío. Sonreía. Creía tener el control, pero no sabía que el juez tenía algo que cambiaría su destino. Alma, la esposa traicionada, la miraba sin pestañear. José Luis, el hombre que jugó con ambas, sudaba en silencio. El ambiente olía a perfume caro y a culpa. El juez levantó un sobre sellado con cinta azul. Los flashes explotaron. Este documento contiene lo que ella intentó ocultar, dijo con voz firme. Valentina tragó saliva. Su sonrisa se quebró. Las cámaras captaron su miedo. El juez abrió el sobre y leyó en voz alta. Acuerdo de silencio firmado entre José Luis Paredes y Valentina Ríos. Un grito, un murmullo, un escándalo, y en medio de todos, ella, temblando, deseando desaparecer. Porque ese día, la verdad tenía nombre, precio y testigos. El sonido de los tacones de Valentina resonó en el pasillo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México como un eco de desafío. Llevaba un vestido rojo, el mismo que José Luis le había dicho una vez que la hacía imposible de ignorar. Entró sonriendo segura, intentando convencerse de que no temía nada, pero el aire olía a madera, sudor y juicio, y todos los ojos se clavaron en ella como si el color de su ropa fuera una provocación. En las primeras filas, la esposa legítima, Alma Navarro, se mantenía erguida, con un luto invisible que se pegaba a su piel. A su lado, su hija adolescente mordía el borde del suéter, intentando no llorar. Los murmullos se expandían entre los presentes. Es la amante. Vino arreglada. No tiene vergüenza. Valentina los escuchaba sin escucharlos, aferrada a su bolso como a un ancla. José Luis entró detrás de ella, el rostro tenso, el anillo ausente. No cruzaron miradas. Habían acordado mantener distancia, parecer desconocidos, pero la distancia era una farsa que el público olfateaba. Aún sin palabras, todos sabían lo que los unía: traición. El juez Romero ocupó su lugar en el estrado. Su voz, grave y sin adornos, impuso un silencio inmediato. Se abre la audiencia por presunta violencia económica y daños morales, anunció. Parte actora, la señora Alma Navarro. Parte demandada, el señor José Luis Paredes. Tercera interesada, la señorita Valentina Ríos. El nombre de Valentina resonó con el peso de una campana. Ella respiró hondo, fingiendo serenidad. Sabía que la esperaban para devorarla. Se sentó con las piernas cruzadas, la mirada firme, aunque las manos le temblaban sobre las rodillas. Detrás, alguien susurró: ¿qué pensará su madre de verla aquí? El abogado de Alma se puso de pie, desplegando documentos. En la pantalla del tribunal comenzaron a aparecer comprobantes de depósitos, viajes, fotografías de hoteles. Cada imagen era un golpe. En la fila de atrás, una mujer chasqueó la lengua. Valentina apretó la mandíbula. No lloraría allí, no frente a todos. Durante 16 meses, dijo el abogado, el señor Paredes transfirió dinero de la cuenta conyugal a la señorita Ríos, sumas equivalentes al pago de una hipoteca y manutención. Mientras tanto, su esposa y su hija enfrentaban deudas médicas. José Luis se removió en su asiento. Eso no es lo que parece, dijo con voz baja. ¿Entonces qué es?, preguntó el juez sin levantar la vista. Fue un préstamo. Ella atravesaba un momento difícil. Valentina bajó los ojos. Era verdad, y a la vez no lo era. José Luis no le había prestado dinero. La había comprado con favores, con promesas, con una atención que se desvanecía al amanecer. Aún así se quedó. Por amor, por miedo, por vergüenza. El juez se inclinó hacia adelante. ¿Reconoce usted la relación extramarital? José Luis tragó saliva. Sí, fue una relación. ¿La señorita Ríos sabía que usted seguía casado? Un silencio espeso. No, mintió. Valentina sintió que algo se rompía dentro. No la mentira,
sino la cobardía de quien alguna vez prometió cuidarla pase lo que pase. El juez alzó un sobre beige sellado con cinta azul. Antes de continuar, este tribunal ha recibido un documento anónimo que podría cambiar el rumbo del caso. Contiene pruebas y una carta dirigida expresamente a esta audiencia. El murmullo volvió. José Luis palideció. Alma alzó la mirada por primera vez hacia Valentina, y lo que había en sus ojos no era solo dolor, sino curiosidad. Si esta historia ya te conmovió hasta aquí, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu me gusta para seguir acompañándonos. El juez rompió el sello y desplegó las hojas. El sonido del papel al abrirse fue tan nítido que nadie respiró. Acuerdo de silencio, leyó, firmado por José Luis Paredes y Valentina Ríos. La sala explotó en exclamaciones. Señorita Ríos, ¿reconoce su firma? Valentina apenas pudo asentir. ¿Recibió usted dinero a cambio de su silencio? Sí, respondió con voz apagada. Pero no fue como creen. El juez la interrumpió. Tendrá oportunidad de explicarse. Las cámaras de los celulares se levantaron discretamente. Algunos grababan, otros sonreían. La amante convertida en espectáculo. Valentina lo sintió en la piel. El juicio no era por la ley, era por la moral. El juez bajó la mirada al documento y pronunció con voz grave. Este tribunal dará lectura al acuerdo en su totalidad. Y entonces lo dijo. La segunda parte se compromete a no revelar la relación a cambio de depósitos mensuales por manutención y renta. En caso de incumplimiento, se aplicará una sanción económica del 30%. José Luis hundió la cabeza. Alma cubrió la boca con la mano. Y Valentina, que había entrado sonriendo, comprendió que el infierno no arde, se enfría. Sintió que el vestido rojo le pesaba como un castigo. El juez levantó la vista. Señorita Ríos, después de esto, ¿aún desea hablar? La voz de Valentina fue apenas un hilo. Sí, su señoría, porque hay un secreto que ustedes aún no conocen, y la sala entera contuvo el aire. El silencio era tan espeso que se podía escuchar la respiración contenida de los presentes. Valentina seguía de pie frente al juez, con el corazón golpeándole el pecho. El papel del acuerdo de silencio aún temblaba en las manos del secretario. Entonces, señorita Ríos, dijo el juez Romero con voz grave, ¿qué quiso decir cuando habló de un secreto? Valentina respiró profundo, mirando al frente. Firmé ese acuerdo, sí, pero no por dinero ni por miedo. Lo hice para salvar a mi hermano. José Luis se enderezó incrédulo. Mentira, gritó. Ella me chantajeó. El juez lo detuvo con un gesto seco. Silencio. Tendrá oportunidad de hablar. La voz de Valentina se quebró un instante. Mi hermano Mateo tenía una enfermedad en la sangre. El tratamiento costaba más de lo que yo ganaba en un año. José Luis me ofreció ayuda, pero con una condición: guardar silencio. Los murmullos comenzaron de nuevo. Alma, la esposa, entrecerró los ojos, tratando de entender. ¿Así que lo hiciste por tu hermano?, preguntó el juez. Sí, señoría, él está vivo gracias a esos pagos. El juez hizo una seña. El técnico conectó la memoria USB. En la pantalla aparecieron extractos de transferencias bancarias. Fechas, montos, conceptos. Tratamiento hematológico, Hospital General. El juez leyó en voz alta. Los fondos provinieron de la cuenta conyugal del señor Paredes. Alma volvió la vista hacia su marido, helada. Decías que no teníamos para la colegiatura de nuestra hija y pagabas el silencio de tu amante. José Luis se pasó la mano por la cara. Era por compasión. Valentina soltó una risa amarga. No era compasión, era control. Me hacía creer que sin él, mi hermano moriría. Un murmullo de desaprobación recorrió la sala. El juez anotó algo y dijo, todo quedará registrado. Valentina respiró hondo. No vine a defender lo que hice. Sé que amé a un hombre casado, y eso está mal. Pero también sé que mi culpa no borra la vida de Mateo. El juez bajó la mirada. Sus palabras se tendrán en cuenta. De pronto, la puerta del fondo se abrió. Un hombre con bata blanca avanzó apresurado con un sobre sellado. Disculpen la interrupción, soy del Hospital General.
Traigo un informe urgente sobre Mateo Ríos, solicitado por este tribunal. El juez asintió. Entréguelo. El médico extendió el sobre y antes de retirarse dijo: solo quiero aclarar que el niño fue dado de alta esta mañana. Su tratamiento fue cubierto completamente por una donación anónima. El juez frunció el ceño. ¿Donación? ¿De quién? El médico bajó la voz. De la señora Alma Navarro. Un silencio abismal cubrió la sala. Todos miraron a Alma. Ella permaneció inmóvil, la mirada perdida en algún punto del suelo. Valentina dio un paso al frente, temblando. «¿Usted pagó por Mateo?» Alma levantó los ojos lentamente. No podía permitir que un niño pagara por los errores de los adultos. José Luis la observó atónito. «¿Lo hiciste tú?», susurró como si no lo creyera. Ella se volvió hacia él. Alguien tenía que hacer lo correcto. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Valentina. No sabía si pedir perdón o arrodillarse. El juez golpeó con el mazo, rompiendo el silencio. La audiencia se suspende hasta mañana. Los asistentes comenzaron a levantarse, pero nadie habló. Valentina permaneció quieta, mirando a Alma con una mezcla de gratitud y culpa. Sabía que esa mujer, la misma a quien había herido, acababa de salvar lo más puro que tenía. Y por primera vez, Valentina comprendió que la verdadera redención no llega cuando uno la busca, sino cuando alguien más decide ofrecerla. El amanecer sobre la Ciudad de México tenía un tono gris, como si el cielo también estuviera cansado del juicio. Afuera del tribunal, las cámaras de televisión esperaban una declaración. Pero Valentina no salió por la puerta principal. Eligió la lateral, esa por donde pasan los que ya no quieren ser vistos. Llevaba el mismo vestido rojo, ahora opaco, arrugado por el miedo y la vergüenza. Caminó rápido entre los autos estacionados, hasta que una voz la detuvo. «Señorita Ríos». Valentina se giró. Alma estaba allí, sosteniendo una carpeta marrón contra el pecho. Su cabello, recogido en un moño improvisado, dejaba escapar mechones grises. No había odio en sus ojos, pero tampoco ternura. Solo una calma desconcertante. «Necesito hablar con usted», dijo Alma. Valentina dudó. Miró hacia los periodistas que aún esperaban al otro lado de la calle. «¿Aquí?», preguntó. «Hay una cafetería enfrente. No quiero escándalos». Cruzaron la avenida en silencio. El olor a pan recién hecho se mezclaba con el del tráfico. Se sentaron junto a la ventana. La camarera, al reconocerlas, fingió no verlas. Alma fue la primera en hablar. «Ayer todos vieron una parte de la historia, pero solo usted y yo sabemos cuánto daño causó». Valentina bajó la mirada. «No espero que me perdone». «No vine a perdonarla», respondió Alma. «Vine a entender por qué». Valentina apretó la taza de café entre las manos. «Él me hizo creer que estaba solo, que el matrimonio era una farsa. Cuando supe la verdad ya era tarde. Tenía miedo de perder la ayuda para Mateo». Alma la observó en silencio. «José Luis siempre fue experto en hacer creer», dijo finalmente. «A mí me prometió fidelidad mientras me vaciaba el alma». Valentina levantó la vista, sorprendida por el tono. No había veneno en esa voz, sino un cansancio profundo. «Usted salvó a mi hermano», susurró. «No entiendo por qué lo hizo». Alma respiró hondo. «Porque no quería convertirme en lo mismo que él». Cuando supe del niño sentí rabia, pero también vergüenza. Ninguna madre debería ver morir a un hijo por culpa de un hombre cobarde. Las palabras la atravesaron como cuchillas dulces. Valentina tragó saliva, luchando contra el llanto. «No sé cómo reparar lo que hice». «No puede», respondió Alma con serenidad, «pero puede decidir quién quiere ser después de esto». Un silencio se instaló entre ambas. Afuera, el tráfico rugía, indiferente. La camarera dejó la cuenta sobre la mesa sin mirarlas. Valentina sacó un sobre de su bolso. «Aquí está el dinero que él me dio las últimas semanas. Es todo lo que tengo. Quiero que lo use para su hija». Alma negó con la cabeza. «No lo quiero. Ese dinero pertenece a su conciencia, no al mío». Valentina lo dejó sobre la mesa igual con un gesto de rendición.
Entonces considérelo una forma de cerrar esta herida. Alma se quedó mirando el sobre unos segundos. Luego lo empujó hacia ella. Cierre la herida siendo otra persona. No repita lo que él hizo. Valentina asintió con lágrimas ya abiertas. Lo intentaré. No lo intente. Hágalo. Las dos mujeres se quedaron en silencio, mirando por la ventana. El semáforo cambió de rojo a verde y el ruido de los coches cubrió sus pensamientos. Alma se levantó primero. No volveré a verlo, dijo refiriéndose a José Luis, pero tampoco voy a odiarla. El odio me ataría para siempre a esta historia. Valentina se puso de pie también. Gracias por no destruirme cuando pudo hacerlo. Alma le sostuvo la mirada un segundo. La justicia ya se encargará de él. Usted encárguese de volver a tener dignidad. Salió sin mirar atrás. Valentina se quedó sola, con la taza vacía y el sobre frente a ella. Afuera, el cielo seguía gris, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que podría respirar sin miedo. Y en ese respiro nació la primera forma de su redención. La mañana siguiente, los noticieros abrieron con la misma imagen. El rostro de Valentina saliendo del tribunal, el vestido rojo contrastando con los flashes. La amante arrepentida, titulaban algunos. El escándalo del ingeniero Paredes, decían otros. José Luis apagó la televisión con un golpe seco. El eco del control remoto rebotó contra la pared de su departamento temporal en Polanco. Tenía los ojos hinchados, la barba sin afeitar y un vaso de whisky a medio terminar. Todos son buitres, murmuró. Nadie sabe lo que realmente pasó. Su abogado, el licenciado Fajardo, revisaba una carpeta al otro lado de la mesa. La prensa está destrozándolo, José Luis. Si no damos una versión oficial, lo hundirán antes del juicio final. ¿Y cuál sería esa versión? ¿Que ayudé a una mujer por compasión y ella me traicionó? Exactamente eso, respondió el abogado sin dudar. Victimizarse funciona. Usted fue generoso y ella lo manipuló. La gente quiere creer en el hombre caído por ingenuo. José Luis se frotó el rostro. ¿Y Alma habló? No, pero hizo la donación al hospital. Los medios ya lo saben. Él apretó los puños, siempre con su maldito heroísmo. El abogado lo miró con cautela. Cuidado, José Luis. La gente ya la ve como una víctima digna. Si intenta atacarla, será peor. José Luis caminó hasta la ventana. Desde el piso 14, la ciudad se extendía infinita. Por primera vez, sintió miedo. No de perder el dinero, sino de perder el control. Entonces lo haré yo, dijo. Daré una entrevista exclusiva. Horas después, una reportera del Canal 7 lo esperaba en el lobby del edificio. Señor Paredes, gracias por aceptar hablar. ¿Por qué decidió hacerlo ahora? José Luis ensayó su mejor gesto de pesar. Porque quiero aclarar que nunca hubo violencia ni manipulación. Mi relación con la señorita Ríos fue un error. Pero no soy un monstruo. La periodista asintió, grabadora en mano. ¿Y su esposa? Alma es una mujer noble. Lo que pasó entre nosotros ya es historia. Solo deseo que encuentre paz. La entrevista duró 20 minutos. José Luis pensó que había salido bien, pero al día siguiente el titular lo aplastó. El ingeniero que pagó por silencio, una historia de poder y abuso. El video mostraba fragmentos que no recordaba haber dicho, recortados con precisión quirúrgica. La imagen de Valentina, llorando en la audiencia, ocupaba toda la pantalla. Y sobre eso la voz de la periodista. Mientras el señor Paredes hablaba de compasión, el tribunal investigaba transferencias desde cuentas conyugales. Su esposa, en cambio, salvó al hermano de su amante. El teléfono no paró de sonar. Socios, amigos, incluso su madre. Todos querían distancia. José Luis arrojó el móvil contra la pared. Maldita sea. La puerta del departamento se abrió con un golpe. Era Alma. Él se quedó paralizado. ¿Qué haces aquí? Ella no respondió de inmediato. Caminó hasta el centro de la sala. Vine a devolverte tus papeles, dijo dejando una carpeta sobre la mesa. Son las escrituras de la casa, ya no es mía. Él la miró, confundido. ¿Qué estás diciendo? La vendí. Doné el dinero al hospital y al refugio de mujeres en Iztapalapa.
José Luis palideció. ¿Estás loca? Eso era tuyo. Era nuestro. Hasta que dejaste de ser parte de nosotros. Él se acercó, intentando tocarla. Alma, escúchame. Todo esto se salió de control. Ella retrocedió un paso. Lo que se salió de control fue tu soberbia. Por un instante, José Luis vio en sus ojos la calma de alguien que ya no teme. Intentó decir algo, pero no encontró palabras. Alma tomó aire, giró hacia la puerta y antes de salir dijo: «Ojalá un día entiendas que la verdadera derrota no fue perderme, sino perder tu dignidad». La puerta se cerró despacio. José Luis quedó solo, mirando el reflejo de sí mismo en la ventana. Por primera vez comprendió que toda su vida se había derrumbado no por culpa de nadie más, sino por su propia traición. Y el silencio del departamento, más que castigo, fue su primera condena. El ruido de los noticieros seguía resonando en todas partes. En redes los comentarios se multiplicaban: la amante interesada, la víctima silenciosa, la culpable que llora. Cada quien tenía su versión y ninguna era verdad completa. Valentina apagó el celular y dejó que el silencio llenara su pequeño departamento en la colonia Roma. El vestido rojo colgaba de una silla, arrugado, testigo mudo de su caída. Frente a ella, una taza de café frío y una carta sin terminar para Mateo. «Cuando seas mayor te contaré todo, pero por ahora solo quiero que sepas que no fuiste mi culpa, fuiste mi razón», leyó en voz baja, y el temblor en sus manos la obligó a dejar la pluma. El timbre la sobresaltó. Era un muchacho con uniforme del hospital. «Señorita Ríos, me enviaron con esto», dijo entregándole un sobre. Dentro había un documento con el sello del Hospital General. Alta definitiva de Mateo Ríos. Tratamiento cubierto por donación completa. Y una nota manuscrita. «La bondad también puede ser silenciosa. Cuide de su hermano. A.N.» Valentina se llevó una mano al pecho. Lloró sin ruido, dejando que esa lágrima fuera distinta, no de culpa, sino de alivio. Esa tarde salió por primera vez sin miedo. Caminó hasta el hospital, quería ver a Mateo con sus propios ojos. En la sala de pediatría, el niño jugaba con una enfermera, más delgado pero sonriente. «Vale», gritó al verla. «Ya no tengo tubos, mírame». Ella lo abrazó con una ternura que le quemaba por dentro. «Te prometo que desde ahora todo será diferente», susurró. Una doctora se acercó reconociéndola. «Usted es la hermana de Mateo, ¿verdad? La señora que lo ayudó... Bueno, no usted exactamente». Valentina la miró con curiosidad. «¿Cómo que no exactamente?» La donante pidió permanecer en anonimato, pero dejó una condición: que el niño nunca carezca de lo esencial. Hoy vino su abogada a registrar un fondo a nombre de ustedes. Valentina se quedó muda. No hacía falta preguntar quién había sido. Alma había ido más allá del perdón. Le estaba ofreciendo futuro. Al salir del hospital, los flashes la cegaron. Un periodista se adelantó con un micrófono. «Valentina, ¿qué siente al saber que su expareja la acusa de manipulación?» Ella respiró hondo, manteniendo la voz firme. «Siento que todos hablan de amor, pero pocos entienden lo que cuesta pedir perdón. Yo no quiero limpiar mi nombre, quiero empezar de nuevo». Los reporteros insistieron, pero ella ya no huyó. Se dio vuelta y caminó despacio, con la cabeza alta. Los insultos que escuchó semanas atrás sonaban ahora lejanos, huecos. Mientras caminaba por la acera, un hombre mayor la detuvo. «Disculpe, ¿usted es la del caso?», preguntó con respeto. «Mi hija la vio en la tele y me dijo que no parecía mala, solo triste». Valentina sonrió con timidez. Eso era exactamente lo que era. Una mujer triste. Pero ya no. El hombre asintió. «Entonces no deje que la vergüenza la encierre. Uno puede caer, señorita, pero lo que lo define es cómo se levanta». Ella siguió su camino con esas palabras flotando detrás. Esa noche en su casa, encendió una vela junto a la foto de su madre y murmuró: «Gracias por no dejarme perderme del todo». Mateo dormía en el sofá, abrazado a un peluche nuevo que alguien, seguramente Alma, había enviado al hospital. Valentina se sentó frente a la ventana abierta.
Afuera la ciudad rugía como siempre, pero por primera vez no la sentía hostil. Tomó aire, lento, y pensó que tal vez la dignidad se recupera cuando uno deja de esconder la herida. El reloj marcó medianoche. Abrió su cuaderno y escribió: «Hoy no tengo miedo. Si mañana vuelvo a caer, que sea hacia la verdad». Apagó la vela y en la penumbra comprendió que la redención no era ser perdonada, sino aprender a perdonarse a sí misma. El eco del escándalo no se apagó. Durante semanas los titulares repetían su nombre como un recordatorio del fracaso. El ingeniero Paredes enfrentará cargos por uso indebido de fondos conyugales. José Luis leía las noticias desde su automóvil, estacionado frente al despacho de su abogado. El tráfico rugía, los claxones lo apuñalaban en los nervios. Su reflejo en el parabrisas parecía el de un hombre que ya no se reconocía. Encendió un cigarrillo, aunque nunca había fumado. Tal vez para sentirse en control de algo, aunque fuera del humo. «Lo están disfrutando», murmuró. «Todos». El celular vibró. Era su madre. Dudó en contestar, pero lo hizo. «Hijo», dijo la voz temblorosa, «¿por qué no vienes a casa? Aquí nadie te va a juzgar». Él apretó los ojos. «Mamá, no entiendes. Si salgo, me destrozan los periodistas». «Entonces deja que el silencio te hable. Dios no humilla, enseña». José Luis colgó sin responder. Miró hacia el cielo encapotado. Por primera vez sintió miedo real, no de ir a prisión, sino de quedarse solo. En el tribunal, el licenciado Fajardo lo esperaba con rostro preocupado. «Nos citaron para audiencia preparatoria. El juez considera que hay pruebas suficientes para abrir el proceso penal. Y si llegamos a un acuerdo, con Alma no hay negociación. Renunció a todo lo material, pero exige justicia moral». José Luis golpeó la mesa. «Siempre ella, con su dignidad de mártir». Fajardo suspiró. «No es mártir, José Luis. Es libre. Usted, en cambio, todavía está encadenado a su orgullo». La frase le dolió más de lo que quiso admitir. 2 días después, los noticieros mostraron nuevas imágenes. José Luis llegando al tribunal entre cámaras y abucheos. Un grupo de mujeres sostenía carteles que decían «No más silencios comprados» y «La justicia también es para nosotras». Valentina no estaba allí, no quería verlo, pero desde su departamento seguía la transmisión con el corazón encogido. Cuando lo vio bajar del auto esposado, no sintió venganza, sintió tristeza. José Luis avanzó entre empujones. Un periodista gritó: «¿Tiene algo que decir a las mujeres que lo acusan?». Él se detuvo. Por un instante, los flashes congelaron su rostro. «Solo diré que me equivoqué. Pensé que el amor era posesión, y destruí lo que más decía amar». El murmullo fue inmediato. Nadie esperaba esa respuesta. Los guardias lo hicieron seguir, pero la frase quedó flotando, repetida una y otra vez en redes. Esa noche, en su celda provisional, José Luis encontró un sobre en la bandeja de correspondencia. No había remitente. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una hoja con pocas palabras, escritas con letra firme: «No te odio. Espero que un día puedas entender el daño que hiciste y hacer algo bueno con lo que queda de ti. A». No necesitó leer la firma. Sabía que era de Alma. Sintió que algo se quebraba por dentro, pero no con rabia, con un cansancio antiguo, el de haber fingido toda una vida. Se recostó en el catre, mirando el techo húmedo. Recordó las veces que prometió amar y terminó usando. Las noches en que creyó ser poderoso solo por tener el control. Y allí, entre el eco de los barrotes y el olor metálico del encierro, comprendió algo que nunca había querido aceptar. La justicia no siempre castiga, a veces desnuda. Al día siguiente pidió hablar con su abogado. «Quiero declararme culpable», dijo sin rodeos. Fajardo lo miró sorprendido. «¿Estás seguro? Eso podría llevarlo a prisión. Tal vez eso sea lo que necesito». «Dejar de mentir». El abogado asintió en silencio. José Luis volvió a mirar el sobre con la carta de Alma. La dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo de su camisa. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió poderoso ni temido, solo humano.
Y en esa fragilidad, por fin, apareció una grieta por donde podía entrar la luz de la redención. El día del juicio amaneció con un cielo de un gris invernal. Frente al Tribunal de Justicia, una multitud se reunió desde temprano. Había cámaras, pancartas y miradas que mezclaban morbo con expectativa. Dentro, el aire olía a desinfectante y nervios. Valentina caminó por el pasillo con pasos lentos. Llevaba un vestido beige, sencillo, sin maquillaje, como si quisiera borrar todo rastro de la mujer que una vez fue portada de escándalo. A su lado, un funcionario la guiaba hasta su asiento como testigo. En el banquillo de los acusados, José Luis aguardaba, esposado. Había adelgazado, el cabello con canas nuevas y los ojos sin brillo. Cuando la vio entrar, no apartó la mirada. El juez Romero abrió la sesión. Caso Don 1378-24. José Luis Paredes, acusado de uso indebido de fondos conyugales y coacción emocional. ¿Cómo se declara el acusado? José Luis se puso de pie. Su voz salió ronca, casi un susurro. Culpable, su señoría. Un murmullo atravesó la sala. El juez levantó la mano. Silencio. Proceda con su declaración. José Luis respiró hondo. Durante años creí que el poder me hacía invencible. Lastimé a mi esposa, a mi hija, a la mujer que confiaba en mí y a mí mismo. No tengo excusas. Solo quiero aceptar las consecuencias. La sala entera se quedó inmóvil. El juez asintió, tomando nota. Su arrepentimiento será considerado, pero la justicia no se detiene en palabras. El abogado de la fiscalía pidió que Valentina declarara. Ella se acercó al estrado con la voz contenida por el temblor. Señorita Ríos, ¿desea agregar algo? Sí, dijo mirando al juez. No quiero venganza. Solo quiero que esto sirva para que nadie más viva lo que yo viví. Dirigió una mirada breve a José Luis. Yo también fui culpable, señoría. Culpable de callar por miedo, de creer que el amor puede comprarse, de olvidar quién era. Pero aprendí que el silencio no protege, destruye. El juez la escuchó con atención. ¿Desea presentar cargos adicionales? No. Lo único que quiero es cerrar esta historia. El abogado se inclinó conforme. Valentina regresó a su asiento sin volver la vista. Durante la lectura de la sentencia, el juez mantuvo su tono firme. Por los delitos comprobados, el tribunal condena a José Luis Paredes a 3 años de prisión y reparación económica a favor de la señora Alma Navarro y de la señorita Valentina Ríos. José Luis bajó la cabeza. No hubo lágrimas ni protestas, solo una respiración profunda que sonó a rendición. El juez agregó: este tribunal reconoce la colaboración de las víctimas y espera que este caso sirva de ejemplo para quienes confunden el amor con posesión. El mazo golpeó una vez. El sonido fue seco, definitivo. A la salida, los periodistas esperaban. Valentina cruzó las escaleras entre micrófonos y luces. Una reportera le preguntó: ¿qué siente ahora que todo terminó? Ella sonrió con una serenidad nueva. Nada termina del todo, pero hoy empezó algo distinto: mi libertad. Subió la mirada al cielo nublado. Por primera vez, no sintió peso, solo aire. Dentro de la sala vacía, José Luis fue el último en levantarse. El guardia le colocó las esposas, pero él se detuvo un instante frente al estrado. «Gracias, su señoría», dijo con voz baja. El juez lo observó sorprendido. «¿Por qué me da las gracias?». José Luis lo miró con una calma inesperada. «Porque a veces la justicia no solo castiga, también limpia». El guardia lo condujo hacia la salida. Al pasar junto al pasillo, Valentina lo vio de reojo. No hubo palabras, solo un cruce de miradas que parecía decirlo todo. Lo que fuimos ya no existe, pero lo que aprendimos nos pertenece. Él asintió apenas, como si aceptara esa verdad, y mientras las puertas del tribunal se cerraban detrás de él, Valentina exhaló despacio, sintiendo que, por fin, el pasado quedaba del otro lado del ruido. El eco del mazo aún resonaba en la mente de Alma cuando salió del tribunal. Afuera, el ruido era ensordecedor. Cámaras, preguntas, luces. Pero ella caminó sin detenerse, sin mirar atrás. Había esperado ese día durante meses.
y sin embargo no sintió alivio ni alegría, solo un cansancio hondo, como si todo su cuerpo pesara más que nunca. Subió al coche que la esperaba. El chofer la saludó con respeto, pero ella no respondió. Miró por la ventana mientras la ciudad pasaba en ráfagas grises. Los edificios, las calles, los árboles polvorientos, todo parecía igual, pero nada era igual. De regreso en su nuevo departamento, el silencio la envolvió. Vendió la casa familiar semanas antes del juicio. No quiso conservar nada que oliera a mentira. El lugar era pequeño, con paredes blancas y una ventana desde donde se veía parte del Ángel de la Independencia. Dejó las llaves sobre la mesa y encendió una vela. «Gracias, Dios mío», susurró, no por la justicia, sino por haber sobrevivido a ella. El reloj marcaba las 5. Preparó café, aunque sabía que no lo terminaría. Sobre la mesa había una pila de papeles, la resolución judicial, el comprobante de la donación al hospital, una carta del refugio de mujeres que ahora financiaba. Leyó una línea escrita por la trabajadora social. Su ayuda ha salvado 3 hogares. Las mujeres preguntan quién fue la benefactora, pero respetaremos su deseo de anonimato. Alma sonrió con tristeza. «No necesitan saber mi nombre», murmuró. «Solo que aún existe bondad». Esa tarde recibió una llamada inesperada. Era Valentina. «Señora Alma, solo quería agradecerle. Sé que no me debe nada, pero Mateo está mejor y yo estoy trabajando». Hubo un silencio breve. «No me debe las gracias», respondió Alma con calma. «Hizo lo correcto al cuidar de su hermano. Aún así quiero que sepa que su perdón cambió mi vida». Alma suspiró. «No la perdoné por usted, Valentina. Lo hice por mí. El rencor me estaba quitando más de lo que él ya me había quitado». La otra voz se quebró. «Entonces espero un día poder perdonarme también». «Lo hará», dijo Alma suavemente, «cuando deje de mirarse con culpa y empiece a mirarse con fe». Colgaron en silencio. Alma permaneció unos segundos con el teléfono en la mano, mirando el reflejo tenue de la llama de la vela. Por primera vez sintió una paz que no nacía del castigo, sino de la aceptación. Días después, visitó el refugio de Iztapalapa. El patio olía a jabón y a pan recién hecho. Una niña se acercó y le entregó una flor de papel. «Mi mamá dice que usted es buena», dijo la pequeña, «que cuando la gente hace daño, Dios manda a otros para curar. ¿Usted cura?» Alma se agachó para mirarla a los ojos. «No, mi amor, solo intento no seguir lastimando». La niña sonrió y corrió de vuelta con su madre. Esa noche en su departamento, Alma se sentó frente a la ventana. La ciudad parpadeaba a lo lejos. Tomó una hoja en blanco y empezó a escribir. «Querido José Luis, no sé si leerás esto algún día. No te deseo mal. Ojalá la soledad te enseñe lo que el amor no pudo. Yo elegí vivir en paz, no en venganza. Tal vez eso sea lo más difícil que he hecho, pero también lo más digno». Dobró la carta sin firmarla y la guardó en una caja junto a fotografías antiguas. Luego apagó la luz. Desde la calle subía el ruido de la ciudad, mezclado con un canto de iglesia. Alma se recostó en el sofá y por primera vez en años durmió sin pesadillas, porque entendió que la redención no siempre llega al culpable. A veces florece en quien decide no odiar más. Habían pasado 6 meses desde la sentencia. El invierno se deslizaba sobre la Ciudad de México con un viento que olía a polvo y café. En la estación del metro Insurgentes, la gente corría con bufandas, cargando prisa y cansancio. Entre ellos, Valentina caminaba despacio, sosteniendo la mano de su hermano Mateo, que ahora usaba uniforme escolar y una sonrisa viva. «¿Listo para tu primer día en la nueva escuela?», preguntó ella. «Listo», respondió el niño, inflando el pecho. «La doctora dice que ya estoy fuerte». Valentina le acarició el cabello. Cada paso con él era un recordatorio de que seguir viva era un milagro cotidiano. Trabajaba ahora en una pequeña panadería del centro, propiedad de una mujer que nunca le preguntó por su pasado. Solo le dijo el primer día: «Aquí todos merecen una segunda oportunidad». Esa frase la había sostenido desde entonces. Aquella tarde, mientras acomodaba las conchas recién horneadas en el mostrador,
Escuchó un murmullo entre los clientes. «Mira, es la señora que ayuda en el refugio de mujeres. Sale en los periódicos». Valentina levantó la vista. Al otro lado del vidrio, una mujer entraba con paso sereno, un abrigo claro y una carpeta en la mano. Era Alma. El tiempo parecía haberse detenido. Ninguna de las dos esperaba ese encuentro. Alma se acercó al mostrador con una sonrisa leve. «Buenas tardes. Busco a la encargada». Valentina tragó saliva. «Soy yo», respondió apenas audible. Alma la miró sin sorpresa, como si el destino hubiera preparado ese momento. «Entonces vine al lugar correcto. El refugio quiere encargar pan para sus talleres. Pensé en apoyar negocios pequeños. El aire se volvió más liviano». «¿De verdad quiere trabajar con nosotros?», preguntó Valentina incrédula. «Claro». Alma miró a su alrededor. «Huele a hogar aquí, y el pan caliente siempre me recuerda que la vida se renueva cada mañana». Valentina sintió que algo en su pecho se aflojaba. «Gracias», susurró, «por venir, por no evitarme». «Ya no hay nada que evitar», dijo Alma. «El tiempo cura lo que la culpa no puede». Una clienta interrumpió pidiendo una docena de roles de canela. Ambas rieron sin planearlo. Por un momento la escena pareció una fotografía tranquila. Dos mujeres unidas por el pasado, ahora compartiendo un presente posible. Minutos después, Alma observó cómo Valentina envolvía los panes con cuidado. «¿Tu hermano? ¿Cómo está?» «Bien, va a la escuela. Dice que quiere ser doctor». «Entonces todo valió la pena», respondió Alma, con una mirada serena. «A veces la justicia no está en los tribunales, está en ver a alguien recomenzar». Valentina sintió las lágrimas en los ojos. «¿Sabe qué pensé muchos meses? Que nunca volvería a mirarla sin culpa. Pero ahora siento otra cosa. Gratitud». Alma asintió. «Eso es lo único que vale la pena guardar». Pagó los panes y se disponía a salir cuando Mateo entró corriendo. «Vale», gritó. «Mira lo que me dieron en la escuela». Alma se detuvo, sonriendo. El niño le mostró un dibujo. 3 personas tomadas de la mano frente a un sol amarillo. «¿Quiénes son?», preguntó Alma. «Mi hermana, yo, y la señora que ayudó a que yo no me muriera». Valentina lo miró, sin poder contener el llanto. «Mateo», el niño siguió. «La maestra dice que el perdón es un superpoder, y que hay gente que lo tiene sin saberlo». Alma acarició su cabeza. «Tu maestra es sabia. Cuida de tu hermana, ¿sí?» «Sí, señora». Alma salió de la panadería con paso lento, dejando detrás el aroma a pan dulce y una emoción suspendida en el aire. Valentina la siguió con la mirada hasta perderla entre la multitud, y mientras el viento movía las cortinas del local, comprendió que a veces el destino no castiga ni recompensa, solo acomoda las almas en su lugar correcto. Por primera vez, sintió que su historia ya no dolía, solo quedaba la certeza de que la vida, después del dolor, aún podía ser suave. El tiempo siguió su curso, y con él las cicatrices se volvieron historia. Han pasado 2 años desde aquella audiencia que los expuso ante todos. La Ciudad de México, tan ruidosa como siempre, parecía ajena a los fantasmas que un día la habitaron. Valentina caminaba por el Parque de los Venados con un pequeño canasto de pan bajo el brazo. A su lado, Mateo pedaleaba su bicicleta, riendo, libre. La vida había encontrado su ritmo, sencillo, honesto, sin secretos. A veces aún soñaba con el tribunal, con las miradas, con el peso del vestido rojo, pero al despertar, abría los ojos y veía a su hermano dormido, y comprendía que ese recuerdo ya no era castigo, sino advertencia. El dolor, si se escucha, también enseña. Una tarde, mientras cerraba la panadería, un joven periodista se acercó. «Señorita Ríos, ¿puedo hacerle unas preguntas? Estoy escribiendo un artículo sobre mujeres que lograron rehacer su vida después del escándalo». Valentina sonrió con serenidad. «No soy ejemplo de nada. Solo aprendí a decir la verdad». «Eso ya la convierte en ejemplo», dijo él anotando. «¿Volvería a amar?». Ella pensó unos segundos antes de responder. «Sí, pero de otro modo. No desde la necesidad, sino desde la libertad». El periodista agradeció y se fue.
Valentina quedó mirando el atardecer a través del vidrio. La luz se reflejaba en las vitrinas como un hilo dorado. Sintió que por fin todo encajaba. El perdón de Alma, la justicia de José Luis, la salud de Mateo, su propia redención. El pasado ya no pesaba. Ahora era raíz. José Luis, desde el penal de Santa Marta, terminaba de cumplir su condena. Había aprendido a cocinar y ayudaba a otros internos a escribir cartas para sus familias. En una de ellas escribió: «No sé si merezco ser recordado, pero he comprendido que el amor no se exige, se honra. Tal vez mi castigo no fue la cárcel, sino la conciencia». El guardia pasó y tomó la carta. Él sonrió por primera vez en mucho tiempo. Sabía que cuando saliera nadie lo esperaría. Y eso estaba bien. A veces, la soledad también es una forma de justicia. Alma continuaba su trabajo en el refugio. Las mujeres la llamaban la señora del silencio bueno. Cada vez que una de ellas recuperaba la confianza, Alma veía reflejada su propia reconstrucción. Nunca volvió a mencionar el caso. Pero cada mañana, al preparar café, pensaba en aquella joven que había aprendido a vivir sin esconderse. Un domingo cualquiera, Alma fue a comprar pan. En la bolsa, al abrirla, encontró una pequeña nota escrita a mano. «Gracias por enseñarme que perdonar también es una forma de ser libre». Ve. Alma sonrió. «La vida siempre sabe dónde cerrar el círculo», susurró. Esa noche, en distintos lugares de la ciudad, 3 personas miraron el mismo cielo. Valentina, sosteniendo la mano de su hermano. Alma, encendiendo una vela en silencio. Y José Luis, observando desde una ventana enrejada. 3 destinos cruzados por el error, ahora reconciliados con la verdad. El viento sopló leve y una misma sensación los envolvió. La certeza de que el perdón no borra lo vivido, pero ilumina lo que queda por vivir. La ciudad siguió girando, indiferente y enorme. Pero dentro de cada uno, algo se había detenido. El pasado por fin descansaba. Y en su lugar nació la paz. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Deja tu me gusta si crees en la fuerza invisible de la dignidad y la familia. Y antes de irte, mira la historia que te dejo aquí a la izquierda. Estoy seguro de que también te emocionará y te hará reflexionar.